tardes o buenas noches. Bienvenidos a Despierta de la Siesta. Yo soy Nao. Yo soy Pepe Vergara, terapeuta de hipnosis introspectiva. Y si estamos en este aquí y ahora es porque vamos a estar charlando un ratito para vosotros. Pepe Vergara se está dedicando estos últimos años a llenar de contenido su canal de YouTube Terapia Espiritual Introspectiva, que por supuesto os dejaré todos los links de contacto en la cajita de información, para que vayáis a echarle un vistazo, porque es que está súper interesante. Tiene allí un montón de información relacionada con todos estos temas que nos molan aquí, en Despierta de la Siesta. Información sobre la doctrina espírita, entrevistas, incluso el audiolibro de Nuestro Hogar, que yo os lo recomiendo, que es maravilloso. Y bueno, en especial a lo que te has estado dedicando es a hacer un montón de hipnosis regresivas, de terapia a vidas pasadas, ¿vale? Donde tratas traumas del espíritu. Que son esas huellas energéticas pues que vamos arrastrando de una vida a otra y que nos afectan aquí, en este aquí y ahora. Que ese va a ser el tronco de esta entrevista, ¿no? Lo que es la hipnosis regresiva a vidas pasadas. Pero la primera pregunta aquí, Pepe, es obligatoria en Despierta de la Siesta, y es que ¿cómo fue tu proceso del despertar espiritual? ¿Vale? Cuéntanos en qué momento te empezaste a dar cuenta de que somos algo más que un cuerpo. Gracias, Nao. En realidad sí fue un proceso, no fue un evento, fue un proceso que duró aproximadamente unos 60 años. ¿Y por qué? Pues porque yo no sabía que estaba pasando un proceso. Yo vivía la vida como cualquiera la vive, solo a cierta edad tú miras hacia atrás y miras que había ciertas casualidades que pasaron, y es cuando te das cuenta, no, eso no fueron casualidades, eso era parte de un plan. Entonces, para poder tener una idea de cómo yo entré a esta parte espiritual, tengo que hacerte un sumario de eventos que han pasado en mi vida. Por ejemplo, por allá desde niño yo siempre tuve la certeza de que éramos un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Eso lo sentía yo. Desde los 12 años yo tuve la fortuna de haber nacido en una familia muy pobre. Vivíamos muy lejos y mis padres tenían muy poca educación, o sea que vivíamos de una manera en que nos tocó trabajar duro para poder aprender algo. A los 12 años empecé a trabajar, y a diferencia de trabajar como mesero, como ayudante, como limpiabotas, empecé a trabajar ayudando a mi padre a llevar libros de contabilidad. Entonces aprendí un poco la contaduría. Pero a esos 12 años se me cruzó enfrente de mí un libro que se llamaba El Tercer Ojo, escrito por Tuesday Lobsang Ramp. Es el nombre de un escritor inglés que tenía otro nombre de nacimiento, pero él decía que él era la reencarnación de un yoga del Tíbet. Es muy controversial porque lo acusaban de falsificador y todo lo demás, pero a mí no me interesa, porque yo creo que hay reencarnación de personajes, y es posible que él haya sido una reencarnación. Y en Lobsang Rampa, en el libro El Tercer Ojo, explica la vida de un monje en el Tíbet. Y cuando leí ese libro dije, la reencarnación, eso es lo que yo creo. Y me coincidió. Posteriormente, a los 16 años, y este es otro de mis cuestiones favoritas, llegó otro libro. Estos libros eran en inglés porque mi padre a los 11 años me mandó a estudiar inglés al consulado americano. Era parte de una estrategia del gobierno americano para enseñar inglés, y a los niños pobres los aceptaban gratis, era muy costoso, y me regalaban estos libros. El segundo libro que llegó a mis manos a los 16 años fue The Chariots of the Gods, o sea, los carruajes de los dioses, escrito por Erich von Däniken, que es un señor alemán o suizo, católico, que leyó la Biblia y comenzó a asimilar la Biblia a cuestiones que parecían eventos causados por extraterrestres. Ese fue el principio de mi preocupación por los extraterrestres.
Ya entre los 23 y 24 años, ya yo era un joven, ganaba dinero y trabajaba. Yo fui en realidad militar, fui un oficial de la Marina. En vez de estar en las discotecas rumbeando, yo me quedaba y me acostaba temprano porque yo tenía sueños que eran muy especiales. Yo soñaba que subía a la terraza del edificio y decía, yo quiero volar, pero no puedo, y comenzaba a vibrar mi cuerpo y salía volando. Y salía volando y recorría todo el sitio y venía, y si alguien me despertaba, volvía y me acostaba y volvía a seguir. Eso me pasó por varios años. La otra cosa que me pasó, que también tuvo una influencia grande, yo tenía una motocicleta y empecé a tomar trago porque tomaba trago en esa época. Y un día fui a una fiesta de un grupo de ingenieros y salí bastante mareado, pero tenía que montarme en mi moto. Y un señor de mucho más edad que yo tenía 20 y pico años, el señor tenía unos 50 años, estaba muy borracho. Le dije, no, móntate, yo te llevo. Y lo monté. Como decía Van Gogh, cuando el ciego guía al ciego. Sin embargo, lo llevé. Jóvenes, ahí todos hemos tenido juventud. Bueno, lo cierto es que lo llevé hasta el sitio donde tomó un taxi y hasta allí me acuerdo. El día siguiente me desperté así en la cama y ¿qué me pasó? No tenía resaca, miro mi ropa y estaba doblada completamente, cosa que yo nunca hacía. Me asomo a la puerta del balcón y miro la motocicleta allá abajo. Ese día descubrí que un ángel manejó mi moto y me trajo al sitio y me salvó. Entonces decidí vender la moto, pero ese momento no se me olvidó nunca. Después, y ya soy más grande, ya estaba casado y ya había vivido, ya me había mudado a los Estados Unidos, llegó a mis manos un libro que se llamaba El Profeta Durmiente. Era la historia de un profeta americano que en realidad era un medium llamado Edgar Cayce. Edgar Cayce era un muchacho campesino de Kentucky en los Estados Unidos que un día al cual se le apareció un ángel y a los 13 años le preguntó ¿qué quieres hacer? Y él dijo quiero ayudar a los niños que estén enfermos. Él creció en la escuela, una vez se quedó dormido encima de la mochila con los libros y al despertarse sabía los libros. El conocimiento se le pasó. Él perdió la voz y él se autohipnotizó un día y decidió que iba a recobrar la voz. A raíz de eso se dio cuenta que él tenía ese poder de relajarse y autohipnotizarse y dormía y canalizaba toda clase de espíritus. Y él hizo un script para la esposa donde él le decía, cuando tú veas que mis párpados se vibran y me duermen, ya estoy en trance, me hace las siguientes preguntas. Y empezó a recibir personas con enfermedades. Y él le decía, tu enfermedad está en tal parte, el hígado, esto, toma este remedio y ve y cura. Los remedios eran muy simples y caseros y parece que funcionaban. Aparentemente, y él lo dijo, él iba a un sitio donde estaban los registros acásicos y él los describía como un edificio donde iba y se notaban las personas. Él notaba espíritus allá leyendo los libros y se notaba que algunos tenían un cordón largo, que era el cordón de plata, que eso era lo que los identificaba como todavía encarnados. Edgar Cayce ayudó a mucha gente. Un médico del hospital, de un famoso hospital allí, se dio cuenta de que mucha gente se había sanado y preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Dónde están los tumores? Y dijo, no, fui donde el señor Cayce. Y el médico fue allá y lo entrevistó y se puso a monitorearlo. Paciente que llegaba, paciente que el médico revisaba, lo analizaba y encontró que como el 92% de los casos los curaba. Y ese médico escribió un artículo en el periódico New York Times que hizo famoso a Cayce. A Cayce se conoce como el creador de la New Age y tiene muchos seguidores por eso. Él hizo acerca de 14,000
terapias o entrevistas así, pero de toda clase, de toda clase. Un señor llegó un día, era petrolero, y le dijo, quiero saber dónde hay petróleo. Le dijo, bueno, en tal parte. Y fue y sacó petróleo. Le preguntaban, mira, ¿qué acciones van a subir hoy? Y decía, estas acciones, y era cierto. O sea que él no solamente era... Pasó de curar a buscar petróleo y acciones. No, él hacía de todo. Él hacía de todo. Él hacía de todo. Pero un día ese petrolero llegó y le dijo, mira, encontré petróleo, te propongo un negocio. Tú me dices dónde hay petróleo, yo voy, lo saco y partimos a mitad. Y él aceptó. Desde ese día perdió los poderes de mediumship. Duró 4 años en que no acertaba una, hasta que se dio cuenta de su error y se arrepintió y volvió otra vez a seguir lo que era antes y volvió a recuperar el poder. Hizo así y dejó 14,000 escritos, 14,000 terapias. Inclusive presidentes de los Estados Unidos se consultaron con él. Cuando yo leí ese libro hace 30 y pico años, me pareció un poquito fantasía, porque dije, bueno, los gringos tienen que tener su propio profeta ahora, eso sí. Pero hace unos años me pasó algo muy interesante. Yo ordené por Amazon un libro sobre alguna cosa y me llegó el libro equivocado. Y el libro que me llegó se llama Vivir otras vidas y vivir, algo así. Nacer, vivir y renacer, algo así. Y me pareció raro y empecé a leerlo, era sobre reencarnación. Y al terminar el libro, miro, es basado en Edgar Cayce. Y dije, ese fue el tipo que yo leí hace tantos años y no puede ser mentira. Estoy leyendo el libro y está hecho en una cierta fecha y coincidió con otra cosa. Bueno, el hecho es que me llamó la atención y dije, esto no puede ser coincidencia. Entonces, Edgar Cayce ha sido la inspiración para mí para hacer las terapias inicialmente. Ahora, cuando empecé a hacer terapias, yo empecé a ver otras cosas. Entre las coincidencias que tenía, por ejemplo, yo cuando tenía 11 años que fui a estudiar inglés al consulado americano, aprendí inglés a los 11 años y acá a los 34, 35 que llego a Estados Unidos, es muy difícil conseguir empleo al principio, especialmente de ingeniero como yo era. Sin embargo, alguien me dijo, allá hay un ingeniero que tiene un negocio, y voy al negocio y me dice, no, yo no contrato ingenieros de esta clase, mi experiencia es en geotécnica y todo, así que lamentablemente no. Pero me dijo, ¿y tú de dónde vienes? Dije, vengo de tal parte. Y me dijo, ¿dónde aprendiste inglés? Y dije, en el centro americano, allá en tal parte. Y me dice, mi tía trabajaba allí. Y dije, claro, la bibliotecaria se llamaba Letty Granger. Y dice, sí, esa era mi tía. Y yo dije, ella me adoraba cuando yo tenía 11 años. Ella era la que me daba los libros. Entonces el tipo no podía creer esa coincidencia y él se sentó, me ayudó y gracias a él encontré trabajo aquí y me pude establecer. O sea que eso no fue coincidencia, eso fue preparación que habíamos venido. Pues así fue como entré. Pero finalmente, en el año, hace 5 años más o menos, cuando me decidí retirarme, después de trabajar aquí 30 años en la que era mi especialidad, que era recursos hídricos, decidí empezar a hacer algo diferente y dije, bueno, yo quería ser sacerdote cuando estaba pequeño, quería ser médico y quería ser músico y nada pude ser. Bueno, fui médico porque me pareció muy largo. Entonces dije, bueno, voy a estudiar medicina. Empiezo a los 65 años y por ahí cuando tenga 75, pues puedo practicar. Y me dijo, una enfermera me dijo un día, mira la sabiduría, me dijo, ¿y por qué quieres estudiar medicina? Digo, no, porque quiero hallar la cura del cáncer. Me dijo, si vas a ser médico no la vas a descubrir. Vas a aprender a recetar drogas y te vas a convertir en un negociante de drogas. ¿Por qué no lo investigas por tu cuenta? Y empecé a estudiar
eso. Empecé a estudiar el cáncer y he leído mucho sobre el cáncer y he descubierto que el cáncer es una enfermedad que todavía no tiene cura. La gente no sabe. Lo único que hacen es matar con químicos, matar otras células. Pero llegué a la conclusión personal de que el cáncer es una enfermedad mental. Una enfermedad mental. Y al mismo tiempo, por otros motivos que más adelante vamos a hablar, empecé a meditar. Entré a la meditación y en la meditación yo hago mis preguntas antes de meditar y en el sueño después me salen las respuestas. O a veces, así como estamos hablando, me salen. En una de esas preguntas que dije, dime más sobre el cáncer, porque yo siento que esto es una cuestión mental. Un día abrí el YouTube, porque yo no veía YouTube en esa época. Abrí el YouTube y vi un video de una película que se llama Nuestro Hogar. Y dije, ¿esto qué es? Y veo que el señor murió de cáncer y me interesó, y leí y también aprendí sobre el suicidio, que no sabía. Entonces, viendo eso fue cuando ya empecé a pensar en serio que realmente hay otro lado. Fue cuando empecé y conocí el espiritismo, del cual todavía estoy aprendiendo porque todavía no he tenido contacto con ninguna casa espírita, solamente conozco personas que son y escucho lo que hablan, lo que dicen, y me parece, los libros de Kardec sí los he leído, porque me pareció desde ese momento muy interesante el libro de los espíritus, el Génesis, el libro de los mediums y un par de otros. Así que así fue como empezó. Pero déjame y te digo, bueno, ese fue el proceso. Yo creo que en las preguntas más adelante vamos a tener ocasión de responder más. Bueno, es que es eso, ¿no? El despertar es un proceso que nunca terminamos de despertar. Vamos teniendo despertares a lo largo de la vida y cada despertar nuevo te cambia el paradigma anterior y bueno, y así vamos, es que realmente es así. Bueno, como decía al principio, en tu canal de YouTube podemos ver un montón de regresiones a vidas pasadas donde sanas traumas del espíritu. Así que cuéntanos, ¿cómo te adentraste en este camino que te ha llevado a ser terapeuta del espíritu? Bueno, mi entrenamiento es científico y muy materialístico. Soy ingeniero, me he especializado en estructuras hidráulicas, en acueductos y nada que ver con nada espiritual. Tuve una parte de mi vida fue militar, siendo ingeniero fue militar y tuve que estudiar en la escuela militar y me enseñaron un poco de psicología que más que todo era para lidiar con los subalternos. Porque imagínate, si tú eres militar, tienes que estar preparado para decirle a tus súbditos, a tus subalternos, estar listo para que vayas a matar gente y para que te maten. Y eso, para convencer a alguien que haga eso, se requiere mucha psicología. Entonces, esa fue la psicología es la psicología que le enseñan a uno en las escuelas militares. Aprendí un poquito de esa parte, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el comportamiento humano, pero eso era todo. Del resto era muy práctico en todo lo que hacía. Pero al final, cuando me he retirado, que decidí no estudiar medicina, empecé a pensar que cómo iba yo a ayudar a la gente. Entonces, ya te dije que había escogido el cáncer. Pero otra pasión que yo tenía desde los 16 años, cuando leí el libro de Eric Van Daniken, eran los extraterrestres. Y realmente yo me moría, yo veía, y cuando me casé con mi esposa, ella era controladora de tránsito aéreo, trabajaba en los aeropuertos y oía, y ella me dijo, yo vi un ovni una vez. Y si ella dice, yo le creo. Entonces yo siempre tenía la esperanza de ver. Y escuché muchos casos. Había un caso en el Ecuador de un señor que se llama José Yaguana, que fue contactado por tres seres de 1,5 metros,
que vinieron, bajaron, él vio la nave roja en un lago donde él estaba pescando con la esposa y le dijeron que se convencía a la esposa que le cargara un niño, que les prestara el vientre, un vientre de alquiler. Y él después de un tiempo convenció a la esposa y la esposa dijo que sí. Vinieron, cuando estuvo listo, la metieron en la nave y le insertaron el embrión. A los 4 meses regresaron, le sacaron ya un feto y se lo llevaron. Y se fueron. Después, a partir de ahí, eso fue en los años 1995, algo así. Después de eso, lo contactaban por mentalmente, a través de meditación. Y este señor, inclusive dijo su mantra, cuál era su mantra para meditar, y yo la uso. Y yo la usé mucho tiempo pensando, vamos a ver si me pongo en contacto con extraterrestres, pero nada, no sabía meditar. Y busqué a la internet y encontré 50,000 formas de meditar. Y cada meditador tiene su propio estilo. Hasta que finalmente escogí una clase de meditación que se llama meditación trascendental, que fue originada por el Maharishi Yogi, que fue uno de los maestros hindúes que ayudó a los Beatles. No sé si te acuerdas del grupo Los Beatles antes de tu tiempo. Estos Beatles se volvieron muy espirituales gracias a ese Maharishi. Yo creo que todavía está vivo, pero no estoy seguro. El Maharishi creó esta meditación, entre otras cosas, y yo busqué, y bueno, es muy secretivo cómo llegar a buscar al maestro que necesitas, pero lo encontré, y encontré que me enseñaron a meditar. Al principio no me pareció cosa del otro mundo, porque yo no veía nada, y me decía, pero es que no vas a ver nada, no vas a sentir nada. Con el tiempo me he dado cuenta que uno va cambiando, eso sí es cierto, pero me pasó algo muy especial, y eso lo voy a dejar para más luego. Lo que sí, una de las cosas que me llamó la atención también fue el suicidio. El suicidio es parte de lo que me llegó el libro de André Luis. Cuando yo tenía unos 29 años, estaba recién casado, llegué del trabajo y mi esposa llegaba en la noche, a las 12 de la noche, porque tenía trabajo en el aeropuerto. Y yo llegué y yo vivía en el único edificio alto de mi ciudad, y ahí se suicidaba la gente. Cuando llegué vi la policía y los ambulancias, y me dijeron, no, aquí se suicidó alguien, pero ya se fueron. Y subí, cuando yo subí, vivía en el 8º piso, vi una mancha de sangre allá abajo y traté de mirar donde había caído la persona, y era exactamente enfrente de mi puerta de mi casa, de mi apartamento. Me asomé a la baranda y sentí una energía tremenda que me obligaba a saltar. Como que me empujaba y me salté, y yo no quería. Yo me desprendí a la fuerza y me entré a la casa, y me quedó un miedo tremendo. Un miedo, y prendí todas las luces, no sé miedo a qué. Cuando llegó mi esposa todavía temblaba yo del miedo, pero se me vino a la mente la cara de una persona que yo conocí, un muchacho que conocí hacía años. Mi esposa sí era muy religiosa, me dijo, vamos a rezar algo, y así. Me quedé dormido. Al día siguiente fui a la oficina, y la primera llamada que recibo es de mi hermano, que también es ingeniero, y me dice, ¿sabes quién se suicidó en tu edificio? Y le dije, no me digas que Guerra, el muchacho que yo había imaginado. Mi hermano y ese muchacho habían sido compañeros en la universidad. Yo fui profesor en la universidad y ellos fueron mis alumnos. Cuando estaba allá, apenas me dijo eso, se me quitó el miedo completamente, y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué él se suicidó frente de mi puerta? Porque yo sentí, entonces entendí que cuando alguien toma una decisión así y se separa bruscamente el espíritu del cuerpo, queda una vibración, una energía en el tiempo y en el espacio donde estás, que el que pase la puede capturar.
Entonces, eso también me llamó la atención y eso me llevó a estudiar por qué la gente se suicida y cómo se suicida. Y me llevó a leer un libro que se llama Las Memorias de un Suicida, que también fue Ivonne Pereira, una medium brasilera que lo tradujo. Y empecé yo a meterme de lleno en esto. Ya entonces los extraterrestres pasaron a segundo plano. Fue entonces cuando empecé en la meditación, un día de estos, y esto fue lo que definitivamente me llevó a hacer todas las terapias y todo lo demás. Estaba meditando después de varios días de yo sentarme todos los días 2 veces, en la mañana y en la noche, a meditar. En una noche, y duraba 20 minutos más o menos. Ese día llevaba como 20 y pico minutos, pero seguí, no me di cuenta, cuando sentí que se me arrancaba algo de aquí de la cara, como si alguien me moviera una cortina, y empecé a ver que estaba en el espacio, veía las estrellas, veía los planetas, y abajo veía la Tierra. No sé si cuando tú viajas en el avión has visto de noche que ves la forma del mapa del país porque las luces. Sí. Entonces yo veía los Estados Unidos, veía California, veía esto y veía en el América del Sur y veía la parte negra que es el Amazonas, pero había muchas luces en el Amazonas y me llamó, bueno, vi que había luces, pero no pensé en nada. Y duré 1 hora en ese estado, es como un éxtasis. Finalmente me terminé y me desperté. Al día siguiente yo me levanté temprano, digo, voy a repetir a ver si me pasa lo mismo. A las 5 de la mañana estaba meditando y como a las 6, pues no hice nada y mi esposa bajó y me dice, ¿quieres café? Y me dio un café. Pero apenas me tomé el café me dio sueño, todo lo contrario. Y me dice, bueno, al principio los familiares de uno no creen en eso, y me dice, usted está volviendo loco. Vaya, acuéstese y deje de hacer esa bobada de meditación ni nada. Fui y me acosté y tuve un sueño. Me dormí inmediatamente y tuve un sueño maravilloso. Este sueño, me recuerdo el detalle, pero antes vale la pena explicar que cuando yo empecé la meditación, este yoga me inició en una ceremonia, tuve una iniciación y me dio mi mantra, que es un mantra secreto solamente para mí. En ese sueño yo soñé que estaba en Italia. En Italia, bueno, no sabía que era Italia, era en un parque. Estaba en un parque caminando con mi esposa cuando me empecé a elevar del suelo y volteé para decirle, mira, me está pasando lo que me pasaba hace tantos, pero ella quedó dormida y yo me seguía elevando. Y la gente empezó a mirarme, había madres con niños. Y yo le dije, bueno, yo lo llamaba, come, I have a message, le decía, tengo un mensaje, venga. Y se reunieron tantos, pero en el momento mi apariencia cambió. Me convertí como un gurú, como el gurú Maharaji, con barbas negras y me convertí en un personaje hindú completamente. Y mi voz cambió y yo empecé a decirles, Gaia is burning, Gaia is burning, que Gaia se está quemando y sentía yo el fuego en mis pies. Sentía como subían las llamas y me quemaba y me dolía. Y entre más subía, más me dolía. Cuando ya las llamas estaban en el pecho, yo reventé y grité fuerte y me desperté. Pero me desperté tranquilo y dije, ¿qué pasó? ¿Qué sueño tan raro? Y bajo a desayunar, pues mi esposa ya tenía desayuno, nos sentamos y le dije, mira que me pasó este sueño. Y me dice, definitivamente se le corrió la teja. Pero dije, no, vamos aquí a mi enciclopedia y fui a Mr. Google y puse Gaia is burning. Y me salieron como 100 artículos sobre incendios en el Amazonas. Eso fue lo que yo vi la noche anterior. Me llevaron a ver los incendios en la foresta. Desde ese momento, Gaia y yo somos así. Somos como
madre e hijo que somos realmente. Entonces, esa es la parte que me obligó prácticamente a compenetrarme más con la tierra de donde venimos y tratar de ayudar a la gente. Otra de las razones por la cual yo empecé la terapia es que cuando empecé a buscar sobre el cáncer, me salió otro video en YouTube de un señor que estaba haciendo lo que yo hago ahora y tenía un paciente donde tenía problemas, pero al final bajó un maestro de alto nivel, y le dijo unas cosas bonitas. Los maestros se conocen porque ellos no dicen nada malo de nadie, solamente dan consejos. Y él le preguntó: maestro, ¿usted le puedo hacer unas preguntas? Y me dice: sí. Y le preguntó: ¿cómo se cura el cáncer? Y él le dijo: ya tú lo sabes, lo has hecho. Pero el señor no siguió preguntando. Y le preguntó otra cosa: ¿cómo se cura el SIDA? Ese fue un video de hace 20 años. Y le dijo: el SIDA no te lo puedo decir aquí, o te lo puedo decir personalmente, contáctame. Pero imagínate, ¿cómo contactas tú a un maestro? Teléfono, Zoom o algo. O sea que él no siguió preguntando eso, pero a mí, ese mensaje que le dieron a él hace 20 años realmente era para mí después. Y cuando él dijo el cáncer, que era lo que yo estaba buscando, es eso, me di cuenta que el cáncer es una enfermedad mental. Es una somatización de muchos estreses causados por envidias, odios, preocupaciones, vicios, bueno, por una cantidad de cosas. Fue entonces cuando yo contacté a ese señor que hacía el video y esperé un año para que viniera a los Estados Unidos a enseñar, porque él viaja por todo el mundo enseñando lo que él llama la hipnosis. Pero la hipnosis realmente es lo más fácil de aprender. Uno en Las Vegas va y aprende, en mediodía aprende a hacer hipnosis. Pero lo que yo quería aprender era la técnica de la terapia. Y aprendí con él. Y hace un año solamente que hice el curso. Pero desde el principio, la hipnosis para mí fue como una cosa así, por el estilo. Y vino la pandemia y nos quedamos encerrados, entonces nadie, pues no podía hacer nada. Cuando me estaban entrevistando en varias partes sobre el suicidio, sobre todo esto, y empecé a hacer terapias por la internet y funcionaron allí mismo. Y he hecho como 60 terapias en el año, pero todas las terapias son de gente que necesita. Gente que le ha cambiado la vida. Y una de esas personas tenía cáncer. Tenía cáncer en la tiroides. Y yo no curo, como yo les digo, yo no curo. Yo lo que hago es servir de intermediario entre usted y su subconsciente. Lo que pasa entre usted y su subconsciente es cosa de ustedes. Yo solamente los guío allí. Y si aparece un espíritu que quiere ayudar, que usted lo atrae por algún motivo, o yo lo atraigo y la cura, yo le creo. Y así pasó. La paciente estaba yendo donde los médicos y se estaba empeorando. Ya al año ya le dijeron: ya ese cáncer se va a regar y prepárese para lo peor. Pero es una joven de 36 años. Y la madre, pues, que sabía de mí, me contactó y le dije: bueno, yo no curo nada, yo no soy médico, yo solamente ayudo a relajar con preguntas y es todo lo que yo hago. Y la señora, le hice la terapia. Durante la terapia, algunos espíritus familiares estuvieron presentes. Les pedí que limpiaran lo que pudieran limpiar en ese órgano. Lo limpiaron. Al final me dijeron: ya está limpio, ya está sana. Y yo, como escéptico al principio, dije: bueno, gracias y todo. Pero en el subconsciente de la joven quedó grabado eso. Y ella despertó de la terapia muy feliz. Y desde entonces ha estado feliz. La mamá me dijo: pues le toca examen dentro de 6 meses. Y hace un mes me mandó un email diciendo
ya pasó el examen 6 meses y no tiene absolutamente nada. O sea que mi búsqueda de cura del cáncer, ahí está. Y he aprendido eso. No, he aprendido otras cosas. La mayoría de yo no los llamo pacientes porque legalmente no son pacientes, de los consultantes vienen porque han ido ya al psicólogo y al psiquiatra y están tomando drogas y no notan mejoría. Entonces vienen a mí y mucho se mejora por lo que va el proceso. O sea que la terapia es un proceso donde ellos mismos se curan o con la ayuda espiritual también. Y algunos me permiten que comparta esa experiencia en el video con otros. Y así es como yo tengo una agenda que está llena por 3 meses. Yo no hago otra cosa sino hacer terapias. Este es el libro, perdón. ¿Por qué? Porque primero que todo yo no cobro dinero porque considero que ese es un privilegio que me está dando el Creador para ayudar a la gente. Entonces lo hago con mucho gusto y tengo mucha gente a la que ayudo. Ese es el principio y la razón por las terapias. Es fascinante escucharte, la verdad, que tus anécdotas son extensas, pero es eso, ¿no? La sincronicidad, cómo una cosa te lleva a otra y al final todo se hila. Y fíjate que una inquietud tuya que era, pues eso, ayudar en el cáncer, a ayudar a sanar el cáncer o conocer del cáncer, finalmente está ahí, ¿no? Delante de ti y puedes ejecutar eso, ese regalo, ¿no? Que te han dado, que es poder ayudar a la gente a sanar, ya sea el cáncer en este caso o otras muchas cuestiones que ya sea por el espíritu yo superior o el propio espíritu de la persona, pues finalmente se llegan a sanar, ¿no? Y bueno, y es fascinante y muy interesante. Cuando estás realizando una terapia, realmente te pones en contacto con el espíritu de la persona, ¿vale? Con su yo superior, con la parte inmortal que todos tenemos y demás. ¿Y alguna vez has contactado con algún espíritu muy elevado, que fuera de la propia persona o que viniera? Porque también, aunque tú estés tratando a una persona, puede que vengan pues sus guías, sus maestros, o le vengan allí a ayudar. Entonces, si te has encontrado algún tipo de estos espíritus súper elevados, ¿no? Que te dan alguna enseñanza o que nos puedas aquí comentar. Bueno, no, como decía alguien, que yo no soy medium, no tengo facilidad, y los pacientes o los consultantes tampoco son medios, aunque todos tenemos un poquito de mediumnidad, y a través de ese poquito de mediumnidad pues se canaliza la presencia de los espíritus. He encontrado un caso de un señor que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y la enfermera del psiquiatra, a quien yo le había hecho una terapia porque tenía problemas de drogas, me recomendó y el señor me llamó y le hice la terapia y el señor tenía mucho problema, pero tenía muchos espíritus obsesores. Y lo que descubrí es que era un medium. Era un medium y esa terapia duró horas y pasaron muchos espíritus. Cada vez que abría el portal de luz para que saliera uno, venían cientos. Hasta que yo dije, nos pongamos todo y se llenó una ciudad completa. Y eso es lo que pasa con el medium. Pero el señor no quería saber nada de mediumnidad. Yo le dije, mire, vaya a esta parte, hay una casa espírita. Porque yo realmente he leído sobre espiritismo, pero no soy un espírita que va a la casa espírita. Vaya a esta casa espírita porque su caso es presencial, tiene que estar allá para que lo ayuden. Usted tiene un don muy especial. Lamentablemente no lo hizo y va a seguir con eso. Sí, bueno, un caso, y discutíamos tal vez antes, el único caso donde al final de una terapia de una joven, después de 3 horas y de muchísimos problemas, un espíritu de un tío fue el que me acompañó a ayudarla y al final le pedí al espíritu del tío, por favor, me ayudas a despertarla.
Y él empezó a despertarla diciéndole, sobrina, mira que esto. Cuando de pronto el tono de voz cambió y empezó a decir, sí, tú eres mi niña, yo soy tu Dios, que etcétera, y que esta terapia es un regalo mío, y tú estabas en el baño cantando mis canciones, yo te hice prender la computadora y mirar el programa donde entrevistaban a Pepe, y entonces, bueno, me pareció todo esto convoluto, y al final le pregunté a la muchacha, ¿estás contenta? Me dice, sí, porque hablé con Jesús. Parece que al final de la terapia el que habló con ella fue Jesús. Y cuando mencionó que había recomendado mis terapias, yo dije, ego, por favor, mantente quieto porque yo no puedo creer todo eso. Pero, y si fue o si no fue, no sé. Pero ese fue un caso que me hizo pensar varios días. El otro caso fue otra joven, una chica donde en una vida pasada, no tan pasada, yo creo que fue en la vida anterior, ella fue a un planeta de donde había venido. Y ahí encontró personajes que la conocían. Y eran, por cierto, el aspecto físico eran de 3 metros de alto, eran azules y tenían un solo ojo. Y esta persona fue en compañía de la abuela y hablaban con este personaje. Y le empezaron a preguntar y el personaje se ofreció para contestar preguntas. Cuando le pregunté, cuando me dio el chance, le dije, pregúntale sobre el COVID. Y algo pasó muy interesante. Esta persona le dijo, el COVID fue enviado para que la gente que quiera venir de la tierra se salga ya. Y dije, ¿cómo así? ¿Se quiere? Sí, el que ya esté cansado que se venga de la tierra. Y digo, pero van a volver. Y dice, no, muchos no van a volver, se cansaron de la tierra y ya no quieren ver más nada. Entonces me pareció muy, muy interesante. Y dije, bueno, y resulta que ha coincidido con cosas que otros colegas han encontrado, que les han dicho que el cáncer es un vehículo para que muchos espíritus que quieran irse de la tierra se vayan. Pero algo pasó muy importante y por eso le doy la validez que le doy ahora. El día 5 de mayo, mi madre le dio el COVID. Mi madre vive en Sudamérica con mi hermano. Mi madre tiene 86 años. Tenía las 2 vacunas. La vacuna china, no me acuerdo cómo se llama. Y mi hermano tiene 64 años, no tenía la vacuna todavía. Le dio el COVID. Mi madre estaba en silla de ruedas y no puede salir. Mi hermano sale al mercado y compra cosas y regresa. O sea que se contagiaron de COVID. Pero le dio muy leve, 2 días de sueño, de hambre. Y yo chequeaba con mi madre todos los días. Y mandaba fotos por el WhatsApp de que estaba bien, que no me voy a morir. A los 15 días mi hermano hizo el examen y salió negativo ya. Y dijo, mañana llevo a mamá a que le hagan el de ella porque va a salir negativo. Pero esa noche a mi madre le dio un stroke, le dio un ataque en el cerebro, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un derrame cerebral. Y la tuvieron que llevar al hospital. Y tengo una prima que es enfermera que la cuidó y me contactó a las 11 de la mañana y me dijo, no, le tomó un video a ella, me dice, no, ya está mejorando. Y le dijo, levanta la mano, levanta esto para que viera que estaba bien. Y mi madre saludó y dije, bueno, está mejor. Ese día estuve yo 2 terapias, una en la mañana y una en la tarde. Cuando estaba en la mitad de la terapia de la tarde, eran las 3 de la tarde aquí, estaba la paciente o la consultante estaba en trance y yo le estaba preguntando que había un espíritu allí y le dije, fíjese su cuerpo, si hay un espíritu o algo. Cuando de pronto se despertó sobresaltada porque dijo, me despertó algo. ¿Y qué pasó? Y le dijo, ¿tiene miedo? Dice, no, fue que me despertó algo como un espíritu que se me cayó encima y me despertó. Y cuando se despierta así, pues no la pude volver a relajar. Le dije, entonces, ¿sabes qué?
vamos a posponerla para dentro de una semana si quiere. Y cerré. Cuando cierro el computador, sube mi esposa con mi teléfono celular, porque yo los dejo por allá lejos, y me dice, tu prima te está llamando. Y me dice mi prima, tu mamá se está yendo. Y grábale un mensaje, le grabé un mensaje y se lo mostró. Apenas vio el mensaje, mi mamá se murió. Yo creo que el espíritu de mi madre fue el que paró la sesión, porque dijo, no, necesitas saber esto. Entonces, eso es mucha sincronicidad. Entonces, mi madre se fue y si hubiera estado yo concentrado en la terapia esa, no me hubiera dado cuenta de que se había ido. Entonces, esa fue una cosa importante para mí, porque mi madre ya había dejado el COVID, pero como secuencia del COVID le quedan las trombosis esas que dan, y se fue. Pero ella iba tranquila, porque ya por un año hemos hablado de esto y ella sabe qué es lo que le espera y todo. Y hablando al día siguiente con mi hermano, me dice, en enero ella compró ya la cremación. O sea que ella estaba preparando maletas para irse. Entonces fue cuando me acordé de lo que dijo ese ser. El COVID es un tren y mi madre se subió en uno de los vagones para irse. Esa es una de las cosas que me ha impactado. Fíjate que estamos ahora en la Tierra en un momento muy importante, que es la ascensión planetaria, el cambio de era, el cambio... Y por eso hay muchas almas encarnadas, porque si nos fijamos en lo que es el crecimiento demográfico, estamos en un momento en el que hemos crecido como seres humanos de una manera exponencial. Hace 100 años éramos 1.000 millones de personas y ahora somos casi 9.000 millones de personas. Y es justo por eso que nos estamos subiendo al tren, como diríamos, ¿no? de la ascensión, de la elevación. Estamos cogiendo este último tramo, ya están encarnando muchos espíritus por coger ese impulso, ¿no? El decir, pues venga, de aquí me elevo un poquito más y me elevo un poquito más, y así es como poco a poco pues nos vamos elevando y vamos cogiendo cada vez más. Y ese momento del COVID y demás, y todo esto que ha pasado, y un montón que se han ido y un montón que se seguirán yendo, porque todavía lo estamos sufriendo, lo está pasando, yo también lo veo así. Es decir, es también un impulso. Pasaron muchas cosas, porque aparte de esto que decimos, de que es justo el momento de cambio planetario y de ascensión como espíritu, también tenemos que estuvimos encerrados en casa, que mucha gente le ha cambiado el chip, mucha gente está despertando, ¿no? A raíz de todo esto, mucha gente que estaba tranquila en su sofá, teniendo una vida digamos, egoica totalmente, o sea, teniendo una vida en la zona de confort, a raíz de que pasó esto y está viendo cosas que no le cuadran, o está viendo toda esta cosas que están pasando, ¿no? Como que se están levantando del sofá y están diciendo, no, o sea, stop, aquí pasa algo, aquí hay algo, y es un impulso, es un impulso que nos están dando, que nos han mandado desde el mundo espiritual. Visto desde el ego, es muy malo y es una catástrofe y es algo malísimo, ¿no? Si lo vemos desde el plano del ego. Pero si subimos un escalón más y lo vemos desde el punto del espíritu, la ascensión planetaria, la ascensión del espíritu y la evolución como especie y como planeta, pues podemos ver que ha sido eso, ¿no? Un impulso, un turbo que nos han metido aquí en el planeta Tierra con todo esto del COVID que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Claro, es que es un tema muy controversial, muy controversial. Pero bueno, Pepe, hablando de todas las innumerables hipnosis regresivas que has hecho, ya más de 60 que tienes colgadas y 3 meses que tienes de agenda, ¿te has realizado tú alguna? Sí.
¿Nos puedes Sí, contar? sí. He tenido, he tenido y los resultados han sido, yo esperaba un poco más, porque he tenido terapias, pero como no tengo, bueno, primero que todo yo soy una persona completamente feliz. Los traumas que tuve de niño, si los tuve, han desaparecido. No le tengo miedo a nada. Pienso que la muerte en sí es una graduación. Y el día, si me llegan a decir, mañana te vas a morir, llamo a un mariachi y hago una fiesta. Y no tomo alcohol, pero ese día me compro una botella de tequila y me voy para el cielo bien borracho. Porque es una graduación. Me he graduado de la tierra. Y si yo comparo la vida que yo tuve al principio a donde estoy ahora, es completamente, es un crecimiento del 1000%. Sí he tenido, en las regresiones he tenido, no se encuentra nada malo que corregir, pero dos cosas importantes han aparecido. He regresado a una vida pasada, donde era un joven de 20 hasta los 24 años, nacido en Estados Unidos, y era rubio, ojos azules, y fui militar en la Academia de Anápolis. Desafortunadamente, o en esa vida, solamente viví 24 años, porque morí en la Segunda Guerra Mundial. Y nací en el año 53, o sea, 9 años después me mandaron otra vez. Y eso explica, fíjate la sincronicidad. Yo nací en una ciudad que se llama Cartagena, de Indias, donde queda la Escuela Naval de la Marina de Colombia. Y donde, desde que crecí, desde pequeño, yo quería ser oficial de la Marina. Pero como vivía en un barrio lejos, pobre, allá hay todavía mucho discriminación. Entonces los oficiales no salen de los barrios pobres, tienen que salir de sitios mucho mejores. Y varias veces me negaron siquiera una entrevista. Sin embargo, al pasar el tiempo, pasaron muchas cosas que no vale la pena mencionar aquí, pero me aceptaron finalmente y fui oficial. Como que se cumplió algo de eso. Y eso explica un poco por qué yo quería hacer eso. Pasó 10 años y dije, ya me voy, ya lo tuve. En otra oportunidad, fui a un momento, sí, es difícil porque yo todavía me acuerdo en las regresiones que iba viajando como por entre un cuarto y veía imágenes. No sé si tú te has hecho una y miras, pero yo veía imágenes, muchas imágenes de muchas vidas, y trataba como de pararme en una y mirar, pero no me dejaban, porque esa es otra cosa, que los espíritus, tu espíritu guía no quiere que tú veas ciertas cosas, porque no está permitido. Cuando en las terapias los pacientes miran un aspecto de una vivencia pasada, es porque le va a servir para curarse, para solucionar un problema. Pero por gusto, como una compañía de turismo para ir a ver qué existe, no. Porque ellos me han dicho, mira, si tú quieres ver quién has sido, tú eres ahora mismo la mejor versión tuya. Mírate en el espejo, porque has evolucionado hasta ahora y nadie baja. Todo el mundo sigue subiendo o se estanca, pero allí. ¿Para qué quieres saber si fuiste rey? Y te acuerdas que Herodes era rey y Jesús era un carpintero. O sea que lo que había sido en la vida terrestre no es lo que dice quién eres tú realmente. Entonces, en esa segunda regresión que hice, no me pude fijar en ninguna imagen y terminé yendo al final. Y el final era agua. Y era como si yo fuera agua. Y me preguntaban, ¿tienes forma de pez? ¿Tienes algo? Digo, no, yo soy el agua. Soy la conciencia del agua.
¿Y hacia dónde vas? No, y yo miraba y a veces soy verde, a veces soy azulito, dependiendo las algas, y seguía y seguía y seguía al océano. Y allá era agua salada, pero era agua. Entonces es algo que he estado pensando mucho, porque es posible que el agua tenga conciencia. Según Antonio, por ejemplo, dice, no existe eso es locura. Pero como sabemos que hay ciertas verdades y hay otras verdades y hay más verdades, y eso del agua me salió en dos. Entonces, Yo bajo mi discernimiento sí que tiene conciencia el agua. El agua, el fuego, o sea, los elementos tienen conciencia. Bajo mi discernimiento y mi nivel de conciencia ahora, lo que yo te puedo decir es que yo sí lo creo. Bueno, sí lo sé, porque aquí no estamos para creer, aquí no tenemos creencias. Yo lo sé dentro de mí que sí, que tiene conciencia. De hecho, hay una cosa curiosa, y es que el agua aquí en la Tierra es eterna, o sea, es la misma agua siempre, hay la misma agua ahora que cuando se creó el planeta y tiene su ciclo y yo veo el agua o entiendo el agua de aquí del planeta Tierra como un pendrive, es decir, por donde pasa el agua va recogiendo información y el agua que yo me bebí a lo mejor te la bebes tú y luego llueve en otro sitio y luego pasa por un río y es como una conciencia colectiva que va recogiendo la información de todos los sitios, de todas las épocas, de todas las personas, de todo el tiempo y en sí que yo entiendo así lo que es el elemento agua. Sí, bueno, ese concepto que ya mencionaste es ese que André Luis explica cuando habla del agua en nuestro hogar, que el agua sirve además para alimentar, recoge las tristezas, recoge las penas, recoge todo. Y tal vez eso explica por qué yo me especialicé en agua, porque yo soy ingeniero civil, pero me especialicé primero en aguas subterráneas para capturar agua de los pozos, de los estanques subterráneos. Y aquí en Estados Unidos estudié también ingeniería sanitaria, que es para tratar el agua, ambas, el alcantarillado, y ingeniería ambiental. En la parte de ingeniería ambiental, pues estudié microbiología, que es el estudio de los seres vivos también, y aprendí mucho. Me ha dado eso mucho pie para entender un poco más la fisiología humana. Entonces, soy un médico revuelto con todo, a pesar de que también mi pasión había sido el arte. Yo pintaba y exhibía en galerías, pintaba al óleo, acuarela y todo eso. He sido músico, finalmente no solo aprendí a tocar guitarra, sino aprendí a hacerlas. Y hice guitarras españolas. Yo viví en España un tiempo, en Valencia, y estuve en Andalucía aprendiendo a hacer guitarras con los guitarreros de allá. Todavía aquí tengo varias, pero como te digo, eso es como si, no sé, a ver espiritualmente qué será eso, es una locura. Por eso me decían que eso es otra locura que te ha dado, posiblemente. Bueno, Pepe, cuéntanos un poquito, ya nos has hablado de que te encantaban los extraterrestres, que tuviste una época de fascinación con ellos, y a mí también me encantan los extraterrestres. No sé si conoces la ley del uno. He escuchado, sí, un poco. Pues un material canalizado de un supuesto extraterrestre, bueno, de muchos, porque es como una conciencia colectiva. ¿Vale? De hecho, es Ra, el dios egipcio Ra, dice que es él y que estuvo allí con los egipcios. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué has sacado en claro de los extraterrestres? ¿Los podemos tener como aliados, como enemigos, como de los dos? ¿Están aquí, no están? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué sí? Cuéntanos un poquito tu conclusión. Como te digo, lo que yo hablo es porque lo sé, no porque lo creo. Una de las cosas que nos han dicho es que en la casa de mi padre tienes muchas moradas. Eso los enseñó Jesús. Sí. Y en cada planeta hay vida.
todos los planetas hay vidas y tenemos el concepto de vida diferente. Hay un concepto del espíritu, el espíritu encarnado en la tierra. Puede que en la próxima, cuando desencarne, que vaya a las cámaras celestiales, de pronto la otra vida va a ser en Venus o en Marte. No necesariamente va a encarnar allá, porque si no hay, pero sí está en las esferas influencia de eso. Y cada esfera en cada planeta tiene su influencia. Yo creo eso. No, yo ahora también había yo creo que ya murió un astrónomo americano que se llama Carl Sagan, que fue el director director de varios programas iniciales en Estados Unidos para comunicarse con los extraterrestres. Ese era un programa que él creó. En los años 90, 80, 90, él tenía un programa en televisión que se llamaba Cosmos y tenía la facilidad de explicar en palabras sencillas qué era el cosmos, los astros, y todavía lo puedes mirar en YouTube. Él nos decía: la Tierra es un planeta pequeño, en un sistema solar pequeño, que está en las afueras, en las orillas, casi saliéndose de la Milky Way, de la galaxia, de la Vía Láctea. Ni siquiera es un planeta grande que está en el centro de la galaxia, sino por allá tirado. Y como la Milky Way, como la Vía Láctea, hay billones de galaxias en este universo nomás. Si hay más universos, hay billones. ¿Cómo vamos a pensar que siendo nosotros parte de ese minúsculo planeta vamos a ser los únicos? Es imposible. Tiene que haber más. Ahora, en esta regresión que yo le hice a esta muchacha, que me dice: claro que somos diferentes, vamos a cada planeta vestido diferente vestido, porque tenemos que acomodarnos al sistema de allá. Y la teoría de los espíritas también dice que el fluido cósmico se adapta, coge material del ambiente, de donde está, y se adapta a esa vida. O sea que hay vida en todas partes, pero que si el ente viviente o el humano de Marte, por ejemplo, viene aquí, no puede vivir. Y por eso es que de pronto la vivencia o decir que vamos a vivir a este planeta, eso va a quedar muy difícil. Eso es lo que yo pienso. Ahora, el mismo Carl Sagan se mandó un telescopio que atravesó el planeta y antes de salir del sistema solar hizo que tomaran una foto hacia atrás. Y en la foto se ve todo el cielo oscuro y como una nube de polvito que ha ido, y una partícula de esa es la Tierra. Y él tiene un escrito muy lindo acerca de eso. Dice: en ese puntico de polvo, en esa minuta de polvo, han nacido todos los criminales de la historia de la humanidad, todos los malos, todos los buenos, todos han nacido y vivido allí. Si ellos se dieran cuenta en lo pequeño que son y se llevaran bien, no tuvieran problemas. Pero nosotros somos tan egoístas que pensamos que somos los únicos. Personalmente, yo creo que sí hay seres y que buenos o malos, no sé, pero yo creo que nosotros como terrícolas estamos en un nivel bien subdesarrollado, y que si ellos tienen la capacidad de venir a visitarnos de alguna manera, están mucho más desarrollados. Es posible que el desarrollo científico va adelante y el desarrollo moral va paralelo. Si se queda atrás, no sirve para nada, que posiblemente lo que pasó en Atlántida, mucho desarrollo científico con poco desarrollo moral. Tiene que ir paralelo. Entonces, el esfuerzo debe hacerse a nivel moral, que siga. Y la moral que nosotros, o que yo sigo, es una moral muy sencilla que se dice en 2 palabras: ama a Dios o al Creador, a la fuerza que te creó,
y ama a tu prójimo. Tú no puedes amar a uno y no amar al otro, porque si no amas al otro no estás amando a él. Entonces, es el amor. Lo único que venimos a aprender a este mundo es a amar, y es tan difícil. O sea, yo sí creo que vienen y que han venido. Es posible que haya viviendo aquí mucha gente. Yo conozco el libro de un ingeniero mexicano que fue contactado por dos personas que parecían norteamericanos o suecos o algo, de un ovni. Él lo vio, él siguió al ovni y aterrizó, habló con ellos y se veían cada rato, iban a los restaurantes, y algo que descubrí en el libro es que ellos no comían, ellos solamente tomaban agua. Pero cuando los invitaron a la nave a él, le dijeron, ¿y qué comen ustedes? Y sacaron de la nevera algo, unas bolitas como de helado, y le dijo, escoge. Y este señor se comió 3. Y le dijeron, ya has comido para 3 días, porque una de estas bolitas es suficiente para un día. ¿Sí ve? Entonces, todavía no he visto el primer ovni yo. Bueno, aunque tuve lo que podríamos ser un encuentro de tercer tipo. En una de mis meditaciones sucedió algo importante. Tengo varias fuentes en la casa, y de mi lugar preferido donde me siento a leer, tengo una ventana que mira al jardín y hay una fuente, y la bomba se estaba dañando. A veces se paraba de bombear y el agua no salía, y como vienen muchos pájaros, pues me levanto y la arreglo para que el agüita esté allí y los pájaros vengan a tomar agua. Esa mañana me levanto otra vez y la había arreglado y la había limpiado, pero se paraba. Entonces salí y dije, ¿será que me quieren decir algo? Y me senté a mirar al cielo, a mirar si había algún mensaje, y estoy mirando cuando de pronto veo que del medio de la nada sale algo y va volando así, bien lejos, como un avioncito, y se desapareció volando hacia el sur. Dije, bueno, muy interesante, puede ser un satélite o algo. Pero lo interesante es que no vino de alguna parte, sino que salió de la mitad, de la nada. Entonces, al poco rato volvió a salir. Y dije, ya me está preocupando. Y yo mentalmente decía, bueno, si ustedes son los aliens o algo, díganme, háganse saber. Especialmente esperen que mi esposa esté aquí, porque ella no cree en eso. Y tercera vez vinieron. Entonces, obviamente, mi esposa salió, que el café, que esto. Y le dije, no, aquí vi unos aliens, unos ovnis, porque me dice, no, esos son aviones, por allá hay una base militar, por allá hay muchos. Bueno, y de pronto, estando ella ahí, salió, y dije, míralo, allá va. Y allá iba hasta el fondo y se desaparecía. Y dijo, no, ese es un satélite, porque va para el sur. Entonces, ¿qué pasó? Salió, pero del este al oeste, y salió así, era como un tabaco, iba así. Y le dije, ¿miraste? Sí es. Pero ese fue lo único que yo vi, no hubo nada. Y me imagino que eso es un ovni, no sé. Pero todavía no pierdo la esperanza de verlo. A mí me pasó algo parecido, fíjate, ahora que lo estás contando, a mí me han pasado varias cosas de esas, de ver en el cielo cosas raras. Y en una ocasión con mi marido, bueno, mi marido es despierto, de hecho es medium, ¿no? Y canaliza y recibe mensajes. Y estábamos en la terraza mirando el cielo, sin más, y de repente es como que las propias estrellas se movían y dices, ¿lo estás viendo? Sí. ¿Lo estás viendo tú? Sí. Y veíamos varias, como si fueran las estrellas, como si fuera una estrella, un puntito muy pequeñito arriba, que se movían como en círculos o que se movían así, ¿no? Que tenían como un baile. Entonces yo me emocioné y me puse hola, hola, y justo había una vecina paseando al perro que me miraba de manera extraña y digo, bueno, ya aquí los extraños del barrio, no pasa nada. Y él mi marido sintió necesidad de
de escribir, o sea, es como que recibió, escribe, como que está recibiendo una canalización y escribió un mensaje que le dijo como que, no recuerdo ahora muy bien, pero era algo así como que estamos aquí, os estamos ayudando, llevamos mucho tiempo, venimos de muy lejos, algo así, ¿no? Como que y estamos ayudando a la humanidad y bueno, como si fueran este tipo de guardianes, ¿no? que tenemos alrededor, este tipo de espíritus o entidades ya muy elevadas que están por encima de nuestro nivel de conciencia y que están cuidándonos, ¿no? Como allí, bueno, y durante un par de días más yo me estuve fijando en el cielo y los veía esas como estrellas, pero que se movían y que tenían allí como un baile. Eso duró, ya te digo, 2-3 días y ya dejó de pasar. Entonces es parecido a lo que te ocurrió a ti, así de ver, pero y ya está, exactamente. No hemos tenido así un contacto con alienígenas cara a cara. Bueno, Pepe, pues ya casi ya para terminar, porque llevamos ya hablando bastante, cuéntanos si has tenido alguna experiencia mística, alguna experiencia muy especial que quieras compartir con nosotros. Pues lo único es que no, yo al principio tenía miedo. Yo tenía, hasta hace 5 años, yo tenía miedo al diablo. Escuchaba hablar del diablo y me asustaba y no me atrevía, pero ese es producto de la educación religiosa que le enseñan a uno desde pequeño. Ya a veces se me han aparecido espíritus dentro de los pacientes y les pregunto el nombre y me dice que es Satanás. Entonces, obviamente, como yo sé que no es Satanás, le digo, bueno, entonces vamos a hablar una cosa. A veces me dicen, mi nombre es Legión. Digo, ¿por qué? Porque somos muchos. Entonces me da una extrañeza de que usen palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, ¿te acuerdas que cuando Jesús estaba exorcizando, que eran muchos? Bueno, el hecho es que no me asusta para nada ya. Eso no me asusta absolutamente nada. Porque yo tengo el convencimiento de que un espíritu que esté más avanzado y que esté haciendo el bien y que está haciéndolo por amor, no puede ser afectado por un espíritu de más baja. Veo muchos casos, especialmente aquí en Latinoamérica, de casos donde espíritus son enviados. Cuando yo le pregunto al espíritu, ¿hace cuánto tiempo estás con esta persona? Me dice mucho, poco, y le pregunto, ¿por qué la escogiste? Pues porque era débil, porque tenía una rabia, porque tenía esto, o a veces dice, porque me mandaron. Entonces, cuando dice me mandaron, es porque alguien usó lo que llaman brujería para enviar un mensaje. Pero la brujería ya la hemos estudiado con otros colegas, es muy sencilla. Hay muchos espíritus desencarnados de baja vibración que no suben a la luz porque o no quieren o están perdidos o tienen que vagar un rato. ¿Y para dónde se van? Están muy apegados a los... ¿Para dónde se va un alcohólico vicioso de droga? Pues para los sitios donde va la gente con drogas. Para los que le gustan los prostíbulos, ¿a dónde van? A los prostíbulos, al bar. Entonces, cuando una persona va a un bar contento, alegre, que se toma un trago y se va, pues tiene un nivel de vibración bien, no le pasa nada. Pero si va alguien decepcionado porque odia a alguien y va a emborracharse por esto, esa es una baja de vibración tremenda. Y adivina a quién se le... Los espíritus están allí bebiendo con él y van a reforzar su creencia. Esos espíritus a veces los remuevo. Bueno, siempre los remuevo. Pero hay espíritus que alguien contrata y va donde una supuesta bruja y le dice, mira, yo quiero que me mandes fulana, entonces mándale una brujería. Ahora, hay dos clases de brujas, unas que son charlatanes, que no hacen sino sacarle dinero a la gente
ellos hacenlo también, pero sí tienen un poco, sí pueden sentir los espíritus. Supongamos la primera, la charlatán. Cuando alguien va y le dice, fulana, aquí te pago tanto para que una brujería, los primeros que escuchan ahí, porque ese sitio donde la bruja vive está lleno de espíritus. Apenas escuchan que fulano de tal, se van volados para allá, se van todos. Ahora, y si encuentran a fulano y fulano tiene una vibración baja, se le van pegando. Esa es una plata gratis que se gana la bruja. Ahora, si la bruja puede escoger porque tiene mediunidad, un espíritu y lo manda, es también, es lo mismo. Entonces, ese es lo que llama la brujería. Y es muy difícil. Al principio yo traté de preguntarle quién te mandó, de dónde, para tratar de averiguar quién es esto. Y el espíritu guía me dijo, no necesitas saber quién fue. Parece que el universo permite eso. Es una manera de karma también. Él tiene una deuda, él va a pagar esta deuda y todo eso. Entonces, en ese caso, si una persona va donde la bruja y le dice, quiero mandarle una brujería a Pepe, y se vienen volados con de mí, llegan y que no van a encontrar en mí ninguna emoción negativa, ninguna emoción que sea tan mala. Entonces se devuelve y dice, no, pues a ese tipo no se le puede pegar. No significa que no se me peguen un día, porque un día amanezco bravo por algo y me emberraco y digo esto y bajo el nivel, ahí de pronto se me pegan. Por eso trato con la meditación de mantenerme ecuánime. Y esa es una cosa muy importante que me distingue a mí de otros terapeutas. Yo creo que el nivel moral del terapeuta afecta la terapia. Y uno no puede tener sentimientos negativos por debajo y tratar de influenciar, porque cuando uno hace una terapia, en mi caso, yo estoy abierto a los espíritus y los espíritus se van a dar cuenta. Por eso, aunque sea Lucifer o Satanás, él a mí me dice, él me dice la verdad, no me miente. Y no he visto hasta ahora ninguno de esos espíritus que me venga a decir nada de mentira. Ahora, cosas así especiales. Te decía lo del miedo inicialmente, pero ahora yo medito. Esta es mi oficina, aquí yo medito. Y a veces siento que me tocan, y me tocan, pero es un toque que es amigable. Que como quien dice, está bien, está bien. Entonces, si me hacen esto hace 5 años, me voy y me orino. Pero ya estoy acostumbrado a eso. O sea que hay espíritu siempre alrededor de uno. El nivel moral del terapeuta es el que dicta el resultado de la terapia. Y yo lucho y trato de mantener mi moral muy alta para poder servir bien. Entonces, mis terapias no tienen ningún peligro. ¿Qué más te iba a decir? En las terapias que yo hago, yo soy el intermediario nomás. Lo que yo hago es hacer preguntas, solamente preguntas. Ese es un método para relajar a la persona. Ni siquiera la persona, hay personas que vienen con la idea de que van a caer dormidos y que despiertan y al final ya están contentos. No, porque si se duermen no puedo hablar con ellos. El subconsciente necesita estar en la mitad, entre el consciente y el inconsciente. Y cuando llega a ese estado de relajación es porque yo le he preguntado muchas veces. ¿Y cómo llegamos a la solución? Porque la terapia consiste en buscar que la persona misma, su subconsciente, busque su subconsciente, introspectivamente, cuáles son las emociones que le están afectando negativamente. Y mirar cuál fue la causa. He visto casos de una señora que odiaba a la madre y la madre años y decía, pero yo madre, pero no sé por qué le tengo esta rabia. Y resulta que la joven, cuando tenía 3 años, la niña, la mamá la estaba cargando y ella se acordó que la mamá la tiró al suelo.
Obviamente el dolor del golpe no fue tan fuerte como el gesto de la tirada, porque le ha durado 50 y tantos años. Cuando llegamos a ese momento en la terapia, le dije, mira alrededor y mírate por qué tu madre te tiró al suelo. Y ella mira y dice, mi hermana pequeñita de 1 año estaba en el balcón y se podía haber caído, entonces ella me tiró y la salvó a ella. Y le digo, si ves que no te tiró porque te odiaba ni nada, sino porque salvó a tu hermanita, ¿estás contenta ahora? ¿Perdonas a tu mamá por algo? Sí, no, ella no tenía la culpa. Esa simple acción de perdón borra inmediatamente esa emoción negativa que tenía. Al final de la terapia la persona ya no tiene ese resentimiento con la madre. Eso es lo que yo hago en las terapias. Y lo que pasa es que algunas veces el resentimiento no viene de esta vida, viene de vivencias pasadas. Y he visto casos en que las personas van a otra vida y tienen resentimiento de alguien, que algo le hizo a alguien allá, ¿sí? A unas muchachas que me recomendaron también del psiquiatra, la muchacha veía a una señora todos los días en su cama, al lado la veía, y obviamente la llevaron al psiquiatra y le empezó a dar pastillas para que se adormeciera y no pensara en eso. Cuando yo le hice la regresión, ella fue a una vida en Francia, donde en la Segunda Guerra Mundial destruyeron la familia, el esposo, las hijas, y la muchacha quedó por fuera. Y la muchacha, ella caminó hasta que un soldado la encontró y la mató. Ahí murió y subió a la luz. Cuando le pregunto en la luz, ¿quién es esa señora que anda buscando? Dice, no, esa es mi mamá, la mamá de ella en esa vida. Entonces le dije, quiero hablar con ella, y hablé con ella. Y la madre no había perdonado a los que bombardearon y mataron a su familia. Me tocó convencerla un poco diciéndole, perdona, porque es la única manera que vas a salir. Y perdonó, y subió a la luz. Desde la luz le pregunté, bueno, ahora sí, era tu hija en otra vida, pero ya no te corresponde ya, así que no la visites más. Pero sí, le puedes dar un consejo ahora. ¿Qué le aconseja? Y le di una serie de consejos, como una, que ese muchacho que estás viendo no te conviene, que te pasa esto y esto. Y otra fue, esas pastillas que estás tomando no las necesitas. Bueno, ya van 6 meses de eso y la mamá me ha escrito, la muchacha me dijo, no, yo estoy en la universidad, estoy feliz, ya la señora no volvió a aparecer. ¿Sí ven? Eso es lo que yo hago en las terapias. Es muy sencillo, no hay ningún peligro y lo único que le hago es traer felicidad a la persona. Sí, como yo siempre digo, aquí en Despierta de la Siesta no hay mejor protección que la alta vibración. O sea, tener tú mismo una alta vibración es el mejor escudo que puedas tener frente a cualquier cosa. Y como tú bien decías, se te pueden pegar un poco, pues por un día o dos que estés tú, y además es que lo notas, es que dices, uy, estoy un poco así bajo, estoy un poco tal, hoy tal, pero bueno, te recompones enseguida, vuelves a tu nivel de vibración y esa es el mejor escudo contra cualquier cosa. O sea, no hay que tener miedo ni nada, sino que al revés. O sea, tener este tipo de terapias es muy bueno para ver donde nosotros no llegamos, porque el subconsciente no lo podemos ver de manera consciente, por eso es subconsciente. O nos lo tienen que decir a través de meditaciones o a través de sueños o a través de este tipo de terapias. Es como podemos llegar a la raíz subconsciente de los problemas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, pues gracias a gente como tú, podemos tener ese tipo de información extra que nos ayuda en nuestro día a día y casi siempre se basa en perdonar, ¿verdad? Sí, la terapia del perdón, y esa la inventó nuestro Señor Jesús. La terapia del perdón, hay un video que hizo el maestro de terapias, en la cual es un ejemplo de espiritualidad, donde una señora murió y no perdonó al marido porque mató al hijo o algo así.
Y el marido, que fue el que mató al hijo por rabia, porque por accidente había hecho algo, bueno, una cosa terrible. El marido estuvo vagando 3 años, pero a ella le dijeron, usted va a vagar toda la vida hasta que aprenda a perdonar. Y le mostraron el futuro, porque si usted no perdona, Dios no la puede aceptar, porque de eso se trata. Uno viene a la tierra a aprender, y que si se la toma usted en serio, si se la toma en serio, pues no está aprendiendo el negocio. Es como venimos a actuar. El mismo André Luis dice, un siglo en la tierra es un día acá, una vida es un vestido. Entonces es como si cuando uno vive en el mundo espiritual, uno dice, bueno, voy a la tierra, voy a hacer el papel de mujer malcriada, y al día siguiente aparece, ¿y cómo te fue? Oh, muy bien, viví 100 años, 80 años, y ya, ok, ¿aprendiste? Sí, aprendí esto. El tiempo es completamente diferente. O sea que hay que perdonar. Bueno, pues nada más, Pepe, estoy encantada de haberte tenido aquí con nosotros en Despierta de la Siesta, muy feliz y muy interesante todo esto que hemos hablado. Espero que les sirva a quien lo tenga que escuchar, y bueno, como dije al principio, dejaré todos los links de contacto en la cajita de información para toda la gente que esté interesada en contactarte, tanto para hacer terapias como de ver tus vídeos y ver toda la información que tienes. Así que si quieres decir algo a la audiencia para despedirte. No, a ti muchas gracias, y a la audiencia pues que se mantengan fuertes, moralmente elevados, y que no tomen la vida en serio. Me preguntaba alguien que ¿cuál es tu misión? Alguien me preguntó realmente, me dijo el maestro quiere una pregunta, le dije ¿cuál es mi misión? Y creo que me dijo, tu misión es levantarte en la mañana, agradecer a Dios que estás vivo, tomarte tu café, desayunar, irte para el trabajo, ser feliz, hacer el bien, regresa, ves a tu familia y disfruta la vida. Esa es la misión. A eso es lo que venimos. No venimos a hacer nada. Contribuimos a la mejora de la humanidad siendo nosotros mismos, siendo buenos. Hay que ser buenos. Hay que ser buenos y ayudar a los demás. El karma se paga de 2 maneras, con dolor o sirviendo a los demás. Entonces, servir a los demás es mejor. Por eso yo hago eso. Trato de servir a los demás, y mis terapias, obviamente, como tú sabes, no cobro ningún dinero, porque yo los hago por amor nomás. Definitivamente, amor y perdón para todos. Pues nada, ya nos despedimos. Venga, adiós a todos. Adiós.